Buenos días. Tengo muchos rostros que alegran mi corazón el verles. Ustedes saben quiénes son. Qué bendición tenerles con nosotros. Los que estaban de viaje y que han regresado están incluidos. Aquellos hermanos que son viejos, porque hace mucho que compartíamos la fe bajo un mismo techo y es bueno volver a verles. Son viejos y hace mucho, ¿verdad? Aquellos que no son tan viejos, pero que siempre el poder compartir aquí en la casa del Señor pues motiva nuestro gozo y nuestra alegría. Vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a pasar al estudio, a la predicación de hoy. ¿Les parece bien? Oremos entonces. Padre, damos las gracias, Señor, porque venir aquí, Padre, es un privilegio, y más que un privilegio, Señor, un gozo, un regocijo, un refrigerio, Señor. Gracias, Padre, por establecer un día en el cual podamos nosotros dedicarnos a ti, a honrar la memoria de tu Hijo Jesucristo, Señor. A dar gracias, Padre, por los favores y la misericordia recibida. Cantar himnos, Señor, alabanzas preciosas, Señor, que tú has inspirado en algún momento a algunos de tus siervos para que las compusieran y nosotros pudiésemos hoy día, Señor, pues alegrarnos, gozarnos, regocijarnos y sobre todo, Señor, adorarte a ti, honrarte a ti con ellas. Pedimos, Padre, que tu palabra sea la que realmente nos ministre esta mañana más que las mías, Señor. Y para esto permíteme, Señor, ser fiel al texto, al contexto y a la totalidad, Señor, de tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. Ayúdanos siempre a responder, Padre, a lo que recibimos de ti a través del púlpito, Señor, independientemente de quién lo ocupe. Y te rogamos, Señor, que para esto nos bendiga y nos santifiques en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, nos quedamos en Lucas capítulo 5 hace 3 semanas y vamos a volver a Lucas capítulo 5, ahora desde el versículo 27. Lucas 5, 27. El sermón que voy a predicar esta mañana, si se puede llamar un sermón, yo creo que sí que se puede llamar un sermón, ¿verdad? Lo he titulado radicalismo. Viene de ser radicalismo, ¿verdad? Y casi siempre cuando hablamos de radicalismo pensamos en fanatismo, o sea, cuando hay un fanatismo, y casi siempre pensamos en un fanatismo virulento. O sea, si hablamos de grupos como Hezbollah o como Hamas o como los talibanes o como ISIS, etcétera, pensamos que son radicales, personas radicales, grupos violentos. Y en cierta manera los cristianos deberíamos no de ser violentos, pero sí de ser radicales, ¿verdad? Radicales en cuanto a nuestras convicciones y radicales en cuanto a nuestras posturas, porque la ambivalencia es muy común hoy entre los que se califican o se autocalifican como cristianos o creyentes en Cristo. Son muchos realmente los malos testimonios que damos los creyentes al mismo tiempo que profesamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una falta de compromiso enorme que hay en términos generales con la causa de nuestro Señor Jesucristo, con la obra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento nosotros vimos y vemos, ¿verdad?, que cada vez que había una conversión era un cambio radical lo que se producía. Era un cambio de vida absoluto y total. Recuérdense, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se convirtió, llegó a Jerusalén y la gente le sacaba los pies, en buen dominicano. Decía, aquel que en otro tiempo nos perseguía, nos asolaba, dice, ahora predica la fe que antes asolaba. O sea, era un cambio tan drástico que no podían creerlo. Y le tenían temor a Pablo, le huían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no confiaban en que pudiera haber tenido un cambio tan radical en su vida. Pero eso es algo que debe ser común en todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Les voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 18, respecto a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
En el texto que vamos a ver esta mañana y que vamos a leer completo, íntegro, pues vamos a ver que realmente la verdadera conversión implica un cambio radical. Vamos a nuestro texto. Estamos en Lucas, capítulo 5, versículo 27. Estamos a tiempo de pedir una Biblia si alguien no la tiene y la necesita. Puede levantar su mano y se la llevamos. Todos tenemos nuestras Biblias en las manos. Qué bueno. Bien, Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Radicalismo. Mateo sufriría un cambio completamente radical. Fíjense que el versículo 28, donde acabamos de leer, dice que él, dejándolo todo, ¿qué dice? ¿Qué? Dice: se levantó y le siguió. Él estaba cumpliendo con su deber, ¿verdad? Estaba en su trabajo, él era cobrador de impuestos y estaba cumpliendo con su deber, por así decirlo. Él podía enfocarlo desde ese punto de vista. Seguramente dejó tiradas aún las facturas y las monedas que ya había cobrado, porque dice que todo lo dejó. En el momento simplemente se decidió a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje nos da una cantidad de referencias por las cuales podemos tomar como motivos para que todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, seamos también tan radicales como fue Mateo en el momento en el cual recibió un llamado del Señor para que le siguiese. Y cada uno de nosotros, si ha venido a los pies de Cristo, fue porque en algún momento Él tuvo un llamado irresistible y vinimos arrepentidos delante de Él, le pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por su misericordia y gracia. Si hemos recibido ese llamamiento, si hemos respondido al llamado del Señor, si somos realmente personas nacidas de nuevo, pues necesariamente debe haber en nosotros una actitud similar en cuanto al radicalismo que tuvo Mateo cuando, dejándolo todo, le siguió. Pero vamos a desarrollarlo, porque tengo varios puntos que ustedes van a ver que podemos extraer como enseñanza de este breve pasaje. El primero es el hecho de que definitivamente el banco de tributos públicos no es el lugar adecuado para un hijo del Señor. No es el lugar adecuado para que esté un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tuvo que dejarlo. Dice la Escritura claramente que él estaba sentado en ese sitio, pero que tuvo que dejarlo, y cuando el Señor le dijo: sígueme, no podía llevarse el banco con él. Porque hay lugares donde realmente un hijo de Dios no tiene sitio. Y cuando hablamos de radicalismo tenemos que ponernos en la mente el hecho de que, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en pecado y Cristo nos dio vida, ¿verdad? La Escritura dice que recibimos vida juntamente con Cristo y que juntamente con Cristo fuimos resucitados, y que también el Señor, el día que nos convertimos a Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El sitio que nos corresponde a nosotros es un lugar al lado del Señor Jesucristo.
tenemos posicionalmente una silla guardada junto al Señor Jesucristo. Y esta es la silla que nosotros tenemos que ocupar finalmente cuando estemos en la presencia del Señor. Y por el momento tenemos que tener mucho cuidado de no sentarnos donde no nos corresponde. La enseñanza es muy clara, es muy sencillo. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero hay un énfasis ahí. No se junta con quien no anda con quien no debe y no se sienta con quien no le corresponde. Eso es lo que dice el primer versículo de los Salmos. Ese será un varón, una persona bienaventurada. Hermanos, la primera aplicación que podemos sacar de esto es que hay lugares donde Dios no nos quiere sentados. No le dijo el Señor a Mateo: después, cuando tú termines y recojas las cosas que tú tienes ahí y resuelva tus cosas, resuelve tu mundo y entonces yo te voy a... Le dijo simplemente: sígueme. ¿Por qué? Porque tú no estás en el lugar donde debe estar una persona que va a constituirse en un siervo mío, en un servidor mío. Y la actitud de Mateo fue completamente radical. Otro motivo para ser radicales, hermanos, es el hecho de que muchas veces lo que nosotros hacemos, así como lo que somos en cuanto a calidades, capacidades o posiciones, pueden constituirse en un gran lastre para que nosotros podamos seguir al Señor Jesucristo. Voy a explicar lo que yo quiero decir. Fíjense que cuando dice el versículo 28, dejándolo, dice dejándolo todo, todo absolutamente. Y ese todo puede ser tan amplio como el Señor Jesucristo lo demande. En el caso de Mateo, no solamente fue la silla donde estaba sentada, el banco de los tributos públicos, sino también fue todo lo que tuviera que ver con su profesión, todo lo que tuviera que tener que ver con sus fuentes de ingreso, con sus negocios, con todo. Fue una renuncia total que tuvo que hacer para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros normalmente hacemos planes en nuestras vidas y nos proyectamos y preparamos y estudiamos y invertimos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, no debe haber absolutamente ningún obstáculo, ningún pero, para que nosotros sencillamente de una manera radical dejemos todos y le sigamos. Tal vez se trata de tu profesión, tal vez se trata de tu fuente de trabajo, tal vez se trata de tus relaciones, pero absolutamente todo debes sujetarlo y ponerlo a la disposición y bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser una decisión tomada radicalmente, porque es posible y es muy probable que el Señor quiera algo mejor para ti. Hermanos, tenemos que ser radicales. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros practicamos, lo que vivimos, lo que hacemos, dice, se convierte en un lastre. Un lastre es una carga que no nos deja avanzar en la vida cristiana. Porque yo soy de tal profesión, o yo tengo tal tipo de trabajo, o yo tengo tal tipo de negocio. Bueno, a veces hay que soltar los negocios, cerrar los negocios, hay que negar la profesión, hay que negar las prácticas, hay que negar las relaciones, hay que dejarlo todo, si es que realmente nos decidimos a seguir el llamado del Señor Jesucristo. El tercer punto está en el versículo 29, o se basa en el versículo 29, cuando dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa. Están siguiéndome, ¿verdad? Le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, tenemos que ser radicales. ¿Y saben por qué? Porque en la vieja vida teníamos diferentes maneras de ocupar el tiempo, diferentes maneras de compartir, diferentes grupos. Es lo mismo que yo le recomiendo a cualquier pareja que se va a casar. Tienen que meterse en la cabeza que tus amigas y mis amigos ya no van a seguir siendo tus amigas y mis amigos, sino que deben ser de ahora en adelante nuestros amigos. Pero no es la mentalidad del mundo. Y así mismo sucede muchas veces cuando una persona dice convertirse al Señor Jesucristo, pero sin embargo en su mente y en su corazón lo único que está es seguir el tipo de vida, el ritmo de vida que seguía antes, o el que anhelaba cuando era inconverso.
Nuestras reuniones deben tener como centro la persona, la obra y la realidad de que somos cristianos. Hermanos, no se trata de disfrutar de bailes o de beventina. No se trata de ninguna manera de seguir con comilonas y con canes y juegos y visitas y paseos. Mucho menos cuando eso se convierte en un tropiezo, un obstáculo para que nosotros podamos vivir para el Señor. Mateo estaba celebrando una fiesta, pero no era una fiesta igual a la que celebraba antes. ¿Por qué? Porque era una fiesta dedicada al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Evidentemente los que estaban en ese lugar eran los antiguos amigos de Mateo, y él estaba aprovechando la realidad de su conversión para agasajar a nuestro Señor Jesucristo al tiempo que daba testimonio a sus antiguos colegas de lo que había sucedido en su vida encontrando a Jesucristo. Esta era la realidad. Y testificar y agasajar a nuestro Señor Jesucristo debe ser el motivo central de nuestras reuniones. Se trata de un cumpleaños que celebremos, se trata de una reunión de amigos, se trata de una cena con relacionados o lo que sea. Debemos siempre darle la centralidad a nuestro Señor Jesucristo, va a ser parte de nuestro testimonio, y es el tipo de actos o de acciones que producen un efecto en aquellos incrédulos que solamente piensan en el agasajo, en la comilona, o en la fiesta, o en el baile, o en el buen tiempo que están pasando. Si Cristo no es el centro de nuestras reuniones, realmente no son muy valiosas ellas. Hermanos, les exhorto a que aprovechen sus cumpleaños, aprovechen sus reuniones familiares, y siempre que haya un momento en el cual un texto de la palabra de Dios sea leído, sea reflexionado, meditado sobre ello, y sea predicado el Señor Jesucristo como el Salvador, el único Salvador. Hermanos, un motivo de ser radical es el hecho de que nosotros debemos hacer como Pablo le decía a los colosenses. Pablo le decía a los colosenses: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Son creyentes, nacieron de nuevo, resucitaron con Cristo, pues busquen las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, decía Pablo. Y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice: aquel que os llamó es santo. Consecuentemente, estoy parafraseando, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser radicales. Tu manera de vivir debe hablar de quién tú eres. Tu forma de vida debe ser un testimonio viviente, una predicación permanente de quien mora en tu corazón. Mateo dijo: bueno, Señor, ven a mi casa, trae a los tuyos, te voy a hacer un banquete y voy a invitar también a los otros. Y esa era su despedida a su vieja vida y su testimonio público de lo que había hecho Jesucristo con él, perdonando sus pecados y llamándolo a seguirle. Bendito sea Dios. Motivos para ser radicales. El cuarto punto que tengo está en el versículo 30, cuando dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Saben una cosa? El nuevo nacimiento nos produce en nosotros una nueva naturaleza y nos hace parte de una estirpe divina. O sea, si nacimos de nuevo, dice, no somos lo mismo que éramos antes. Es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí, ¿qué? Todas las cosas son hechas nuevas. Necesariamente. Vemos que los fariseos estaban murmurando, diciendo: pero ¿qué hace este con publicanos y pecadores? Estaban tratando de acusar al Señor Jesucristo.
indirectamente. Pero la verdad es que el nuevo nacimiento nos debe configurar, por así decirlo, como personas de una especie distinta. Señores, los cristianos somos y debemos ser seres raros en medio de esta sociedad, de este mundo pecaminoso, imperfecto. Debemos ser seres raros. ¿Cómo es posible que estés comiendo con publicanos y pecadores? La Biblia dice claramente que hay personas con las cuales nosotros debemos dejar de confraternizar. Y en este caso había una sorpresa, dice, ¿cómo es posible que estén comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores? El refrán popular dice, dime con quién andas, sí, te diré quién eres. Y Efesios dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso se sorprendían. Se sorprendían. El nuevo nacimiento nos hace personas distintas. Y si no lo somos, es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque no hemos nacido de nuevo. Y consecuentemente, así como el ganado se agrupa por especie, lo natural es que los cristianos nos agrupemos con cristianos, nos reunamos con cristianos, disfrutemos estar con hermanos y hermanas, disfrutemos estar compartiendo la fe que una vez fue dada a los santos y que nos ha sido legada a nosotros de una manera particular. Disfrutemos acercarnos a la palabra de Dios y hablar de ella, comentar sobre ella. Eso es algo natural, algo que debe suceder de una manera natural. Y esto implica necesariamente que hay personas a las cuales, como dicen aquí, hay que sacarle los pies. Porque una vez que le hemos predicado el Evangelio una vez y otra vez y otra vez y rechazan la gracia de Dios, debemos sacudir el polvo del calzado de nuestros pies. Y como dice también el refrán popular, hay gente más para adelante que necesitan el Evangelio. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que estén confraternizando con publicanos y pecadores? El Señor Jesucristo explica por qué Él estaba ahí. Él no estaba confraternizando con publicanos y pecadores. No era en una comilonia, en una chercha que estaba el Señor Jesucristo. Él estaba dando testimonio y lo vemos en los versículos que siguen. Porque en el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, lo tienen ustedes ahí, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos sino a pecadores para el arrepentimiento. Hermanos, tenemos que ser radicales también. ¿Saben por qué? Porque el hombre viejo, el viejo hombre, la Biblia dice que está enfermo y que está más que esto, es un cadáver muerto en sus delitos y pecados. Y tenemos que tener mucho cuidado y evitar todo tipo de recaída, porque cualquier recaída lo que nos va a llevar a una infección fatal. Si somos sanos y no enfermos, porque el Señor nos sanó, la Escritura nos enseña que en cuanto a la pasada manera de vivir debemos despojarnos del viejo hombre porque está viciado conforme a deseos engañosos. Y la Biblia enseña de una manera muy clara que en vista de que nosotros tenemos las promesas dadas por el Señor, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu a fin de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Saben por qué? Debemos ser radicales. Debemos ser radicales porque podemos irnos de cabeza y podemos caer o tener una recaída sumamente nociva para nuestras almas cuando nosotros perdemos de vista el hecho de que una vez anduvimos en nuestros delitos y pecados y nos exponemos a volver a recorrer el camino por el cual antes andábamos. Hermanos, hay actividades que arriesgan a que una persona tropiece y que un cristiano caiga en el pecado del cual el Señor lo sacó. Y consecuentemente nosotros debemos tener
que ponernos lo más lejos posible de esas ocasiones, de esas tentaciones. En cierta manera, sería como tentar a Dios. Tenemos que ser radicales. En otras palabras, hay cosas que decimos, no, yo de eso no participo. Pero mira que no tiene nada de malo. No cuentes conmigo, ahí yo no quiero estar, no me interesa. Y sobre todo cuando hay un expediente previo en el cual yo sé que hay una debilidad en mi carne y que en la vida vieja tuve prácticas pecaminosas como consecuencia de contemperar, de ser, por así decirlo, copartícipe de esta enfermedad infecciosa que se llama el pecado. Quinto punto, el Señor lo dice muy claro. ¿Por qué tenemos que ser radicales? Porque simplemente el arrepentimiento significa cambio de mente, y eso fue lo que el Señor dijo que vino a hacer. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Si nosotros continuamos, hermanos, con las mismas prioridades, si nuestra vida sigue siendo la misma, si nuestras preocupaciones siguen siendo las mismas, si nuestra relación con Dios sigue siendo la misma, entonces debemos realmente cuestionarnos si hubo un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa, vuelvo y repito, cambio de mente. Y si no hubo un arrepentimiento genuino, no hay ninguna posibilidad de que hayamos podido ser salvos. Porque ¿salvos de qué? En este caso en particular el Señor lo dice. Yo he venido no a buscar personas justas, sino a buscar pecadores para el arrepentimiento. Hermanos, tenemos necesariamente que cambiar nuestras prioridades. Un cristiano verdadero debe ser radical en cuanto al uso de su tiempo, en cuanto al manejo de su agenda. Para ponerlo en términos muy sencillos, hay que sacarle siempre la comida al Señor aparte y primero. Aparte y primero, si realmente nos hemos arrepentido, si realmente hemos sido salvos por el Señor. Nuestra mente debe cambiar, nuestras prioridades tienen que cambiar, aún en aquellas que se refieren a nuestras relaciones familiares. El enfoque que tenemos que tener debe ser otro. Tal vez la prioridad tuya era que tu hijo o tu hija pues pasase de curso, fenómeno, perfecto, está muy bien, y que llegue a ser un buen profesional, perfecto, maravilloso. Pero después de conocer a Cristo, no me cabe duda de que tu prioridad va a ser que su alma sea salva. Que el Señor tenga misericordia y que el día que estemos en la presencia del Señor en el cielo, ellos estén presentes ahí también. Consecuentemente, nuestras prioridades deben cambiar como consecuencia de un arrepentimiento. Si estás satisfecho o satisfecha con tu vida, pues no tienes nada que buscar en el Señor. Estamos hablando de motivos para ser radicales. El próximo está basado en el versículo 33 y 34. Y fíjense, como dice el Señor, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, y ahí es que está el énfasis, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto, el esposo está con ellos. La presencia del Señor Jesucristo en nuestros corazones es que debe regir necesariamente nuestro quehacer. Si el Señor está entre nosotros, si está con nosotros, dice, eso es lo primero. Esa debe ser simplemente el énfasis en nuestras vidas. Por eso acudimos a Él, a su presencia, una y otra vez, día tras día, en oración, en devocionales, en la celebración de cultos, en estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. El apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Decía, el morir será una ganancia. Pero para mí el vivir es Cristo. Y es el caso que debe estar presente en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes, porque si nos hemos arrepentido de corazón, debe manifestarse eso en un cambio
en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestras prioridades, necesariamente. La presencia de nuestro Señor Jesucristo debe regir nuestro quehacer diario. Cristo debe ser tu vida y tu vida debe ser de Cristo. Punto número 8. Ya nada más faltan 3. Motivos para ser radicales. 36, versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. La enseñanza es muy clara. No hay ninguna posibilidad de que tú puedas armonizar tus creencias religiosas, tus prácticas religiosas anteriores a tu conversión con la nueva fe que profesas tener. Es necesario echar eso a un lado, romper con eso. Cuando tú tratas de poner un parcho, lo que está diciendo el Señor, ¿verdad?, de un vestido nuevo en uno viejo, sencillamente dice lo que va a terminar es rompiéndose más, desgarrándose más el viejo. La rotura va a ser muchísimo peor. Hay una tendencia natural en las personas que han vivido, y sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos practicaron una religión, de seguir el camino religioso que ellos le enseñaron. Pero si llegamos a Cristo, si somos de Cristo, la nueva vida no puede coexistir con las viejas prácticas religiosas. Hay que romper. Hay que llegar a un momento en el cual hay que decir, yo sé que eso no es la voluntad de Dios, no está en la palabra de Dios, a Dios no le agrada, es contrario a lo que la Biblia dice, consecuentemente hay que romper con eso. Porque ponerle un parcho a tu religión es lo que están haciendo hoy día en muchas iglesias cristianas, entre comillas, cristianas. Pero cuando tú ves su doctrina y tú ves sus prácticas y tú ves las vidas de los creyentes, tú te das cuenta que realmente lo que hicieron fue introducir dentro de su catolicismo romano, estoy hablando de nuestro país de una manera particular, ¿verdad?, una serie de, vamos a llamarle, conceptos bíblicos que no son contradictorios con su fe. El vino nuevo, dice el versículo 38, en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué? Simplemente porque el Espíritu Santo, que es el vino nuevo, requiere de corazones nuevos, de odres nuevos. El odre es normalmente una vasija de cuero, se va tostando. Y si tú echas vino nuevo ahí, cuando fermente va a explotarla con todo, y se va a derramar y se va a dañar el odre y se va a dañar también el vino. Y eso es lo que el Señor enseña acá claramente. Nadie echa vino nuevo, versículo 37, en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, todos los comentaristas coinciden en decir que hace una alusión al Espíritu Santo. El odre es el corazón de la persona. Dice, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Hay que ser radicales. Hay que ser radicales. Porque hay una serie de prácticas aprendidas. En mi casa había un corazón de Jesús, de esos grandes, aquellos que tenían como un corazón de Jesús flameado, ¿no? Y durante toda la vida, cuando yo iba para mi habitación, cuántas tonterías. Cuando el Señor dice que los adoradores de Él es en espíritu y en verdad, que Él quiere que le adoren. No con imágenes, pero en fin, no voy a entrar en detalles en cuanto a eso. Hay prácticas en las cuales hemos tenido, y no podemos hacer del Evangelio un parche, un remiendo. Vino nuevo en odres nuevos, nuevas personas en Cristo, para que el Espíritu Santo se manifieste dentro de ellos. Ese es el argumento noveno que podemos extraer aquí, en este pasaje que hemos leído, según dice el versículo 37 y el versículo 38. Pero hay uno más al final, el 10º, y es el hecho de que cuando uno está probando lo que dejó atrás,
va a ser tentado a preferir lo que dejó atrás. ¿Saben una cosa? La religión es bonita. Los rituales religiosos son bonitos. Son hermosos. Y sobre todo si con eso se aplaca la conciencia, pues, si alguno, versículo 39, ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Cuando uno está probando lo que dejó atrás, va a terminar siendo tentado a preferir lo que debería desechar radicalmente. La salvación no es un cambio de religión, pero ser salvos por la gracia del Señor, haber nacido de nuevo, necesariamente debe conducirnos al abandono de nuestras viejas prácticas religiosas y no pretender hacer como quisieron los judíos en el Nuevo Testamento, de llevar a aquellos que se habían convertido a las prácticas antiguas de la ley, obligándoles de nuevo a que volvieran al legalismo del cual habían sido rescatados. Hermanos, es posible que te digan fanáticos, sí. De hecho, te lo van a decir. Fulana, fulano, está fanático ahí está. Perfecto, es posible. Pero si es por la causa de nuestro Señor Jesucristo, realmente lo que van a hacer es concediéndote un gran honor. Fanático de Cristo, fanático del Evangelio, fanático de la fe bíblica, fanático de la Biblia. Solamente en Cristo, por Cristo y para Cristo es que tu alma puede encontrar deleite absoluto y total. Tienes que decidirte a ser radical, tienes que decidirte a vivir para Cristo, con Él, por Él y para Él. Recuérdense del profeta Elías, cuando dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, pues sigue entonces en tu religión. Pero no se puede estar con una ambivalencia. Tu vida tiene que estar puesta en todo momento en el lugar donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios quiere en la manera que Él quiere. Mateo lo dejó todo y simplemente le siguió y terminó siendo un escritor sagrado. Él no hizo un parcho. No lo hagamos nosotros. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, debe evidenciarse en nuestras vidas. Podemos engañar a todo el mundo, pero al Señor no. ¿Ya? Terminé. Oramos. Cada uno en su lugar, incline su rostro, incline su cabeza y órele al Señor. Cada uno de nosotros sabe cómo le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo luego de haber hecho profesión de fe. Y tal vez algunos de los que están entre nosotros ni siquiera se han entregado a Cristo. Tal vez han asumido la religión evangélica, tal vez se sienten bien aquí. Pero no se trata de un parcho en tu vida. No se trata de un parcho. Padre, gracias, Señor, por tantas enseñanzas que podemos extraer de tu palabra, Padre, manteniéndonos fieles al texto. Gracias, Padre, por haber venido, no a buscar a justos, sino a pecadores como nosotros, que estábamos dispuestos a arrepentirnos y cambiar de vida. Gracias, Señor, porque nos impulsaste, Señor, a desechar todo lo que teníamos por bueno y apreciábamos,
para seguirte, Señor. Y gracias, Padre, por la recompensa, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor, y tener un lugar para toda la eternidad en tu reino. Padre, habla a los corazones de cada uno de nosotros. Permite, Padre, si es posible, Señor, que revisemos nuestro testimonio y produce en nosotros, Señor, en nuestros corazones, el carácter de Cristo, la santificación que tú deseas, a fin de que tú seas exaltado en todo. Ahora, Señor, te pedimos que también en esta tarde, cuando celebremos la cena y recordemos tu sacrificio en el Calvario, en la cruz, pues también tú estés con nosotros, Señor, y también, Padre, utilices tu palabra predicada para edificar a tu iglesia. Llévanos con bien a nuestros lugares, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.